Hola, ¿qué tal? Soy Ana Paula Vázquez y este es mi video para la segunda evaluación del curso de Amparo 2 en el periodo de invierno del 2022. Hablaremos sobre tres jurisprudencias concernientes a dos temas. Las primeras dos jurisprudencias hablan sobre el recurso de apelación y la tercera jurisprudencia habla sobre la impugnación de la notificación de emplazamiento a juicio al tercero interesado. Empezamos con la primera jurisprudencia por la contradicción de tesis 337 del 2009, que habla de la apelación principal contra la apelación adhesiva. Se meten de fondo sobre sus diferencias. Y bueno, entre qué tribunales suscitó la contradicción fue entre el primer tribunal colegiado del 20º circuito y el segundo tribunal colegiado en materia civil del 7º circuito. Las tesis que se contradecían eran la del primer tribunal colegiado del 20º circuito, decía que la apelación adhesiva no es un medio ordinario de defensa que debía agotarse antes de acudir al juicio de amparo, ya que esto no atentaba contra el principio de definitividad, o sea, es decir, no se debía agotar ese recurso para seguir respetando el principio de definitividad, mientras que el segundo tribunal colegiado en materia civil del 7º circuito decía que la apelación adhesiva es un medio ordinario de defensa que tiene que adoptarse antes de acudir al juicio de amparo. De lo contrario, provocaría la inoperancia de los conceptos de violación vertidos en el juicio de amparo. Bueno, sobre esto resolvió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro ponente fue José Ramón Cosío Díaz. ¿Y qué fue lo que se resolvió? Se resolvió que la apelación adhesiva debe utilizarse cuando se hace valer el recurso de apelación principal en contra del fallo que se dictó en contra de su favor. De la misma manera, la naturaleza jurídica de la apelación adhesiva tiene como finalidad solamente robustecer y consolidar los argumentos que fueron establecidos en la sentencia fallada a su favor para que el tribunal de alzada tenga una postura más sólida en las consideraciones que serán dictadas en la resolución impugnada y que subsistan los puntos resolutivos. Bueno, ahora hablaremos de nuestra segunda jurisprudencia por contradicción de tesis. ¿Entre qué tribunales fue la contradicción? Fue entre el primer, tercer y segundo tribunal colegiado en materia civil del tercer circuito. La sala que resolvió fue la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el ministro ponente fue el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. Sobre qué era la contradicción, vertía sobre si el recurrente en la interposición de un recurso de apelación está obligado a señalar y adjuntar constancias que estimen necesarias para demostrar la existencia e ilegalidad de la resolución recurrida o si es suficiente con solamente señalarlas. El primer y tercer tribunal colegiado eran los que decían que el señalamiento y en su caso la exhibición de las constancias necesarias para comprobar la existencia y la ilegalidad de la resolución recurrida es una obligación a cargo de quien interpone el recurso de apelación, mientras que el segundo colegiado decía que solamente se debe señalar las constancias necesarias para demostrar la existencia e ilegalidad de la resolución recurrida. ¿Qué fue lo que se resolvió? Se resolvió que el promovente está obligado únicamente a señalar las constancias necesarias para demostrar la existencia e ilegalidad de la resolución recurrida, pero no está obligado a adjuntarlas. Esto de acuerdo al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Aquí es acertado decir que fue más un tema de forma que de fondo respecto a la presentación del recurso. Por último, nuestra tercera y última jurisprudencia por contradicción de tesis número 206 del 2017
que surgió entre el Tribunal Tercero en materia administrativa del Sexto Circuito y el Tribunal Tercero en materia del trabajo del Tercer Circuito, que fue resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta contradicción básicamente giraba en que el Tribunal Tercero en materia administrativa decía que el emplazamiento al tercero interesado a juicio y el pronunciamiento relativo a la concesión de la suspensión del acto reclamado eran impugnables a través del recurso de queja. Sin embargo, el tercer tribunal en materia del trabajo del tercer circuito decía que la notificación del emplazamiento al tercero interesado era impugnable por medio del incidente de nulidad de notificaciones. Lo que resolvió la segunda sala es que la legalidad de la notificación de emplazamiento de la demanda de amparo es impugnable por medio del incidente de nulidad de notificaciones, ya que es posible garantizar una mayor y mejor defensa por la vía incidental, debido a que por esta vía se pueden presentar pruebas y alegatos con el fin de acreditar las respectivas pretensiones de las partes, lo cual no es posible en el recurso de queja. Soy Ana Paula Vázquez y esta fue mi segunda entrega para la evaluación del curso de Amparo 2, invierno 2022. Les agradezco por su atención.